El siguiente ponente es Luis Alberto del Río. ¿Qué tal, Luis Alberto? Su tema es Curando a las empresas en la nueva normalidad. Hola, hola. Luis Alberto del Río nace en la Ciudad de México en noviembre de 1962. Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana y tiene la maestría en Dirección de Empresas en el IPADE, además de diversos diplomados en Ingeniería, Dirección, Finanzas y Comercialización. Ha sido académico y expositor en diversas universidades y foros, participando en áreas de dirección general, de operaciones y factor humano principalmente. Profesionalmente ha trabajado en transnacionales, Selenace Mexicana, Procter & Gamble, Moresa, Seller Plastic de México e Inmobiliaria Sanmo. Ha emprendido negocios propios de desarrollos inmobiliarios, producción de materiales de construcción y proyectos agroindustriales. En docencia, ha participado en la Universidad Panamericana, Universidad del Nuevo Mundo, en el Instituto de Capacitación para Mandos Intermedios, así como conferencista independiente en distintos foros. A través de múltiples ejercicios de mejora continua y de optimización de operaciones a nivel de clase mundial, desarrolló un proceso sistematizado que implica la interacción de los cuerpos directivos de las empresas para, basándose en técnicas propias de mayéutica, terminar por establecer un plan estratégico de acción que retome el camino a la salud integral de la empresa y sus directivos. Ha sido director, empresario, consultor, conferencista y es autor del libro Curador de Empresas, bestseller en 2 categorías en Amazon, alcanzando a ser el segundo libro más vendido de todas las categorías. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Adelante. Muchísimas gracias, Ophelia. Muy buenas tardes. No te escuchamos bien. ¿No me están oyendo? Ya, ahí perfecto. Ahí, bueno, voy a hablar un poco más duro y voy a abrir la presentación, permítame. No. Creo que ya estamos, ¿sí? Ok. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, ya que es la comida, muchas gracias. Hola. Hoy me toca a mí la parte de curador. Déjenme contarles un poco del libro y eso nos va a dar la pauta para entender de lo que estamos hablando. Es el libro Curador de Empresas, como dijo Ofelia, básicamente nace por la observación que he tenido en los años de que si bien es cierto que la salud la hemos considerado típicamente propia de las personas, lo cierto también es que la salud es inherente a las empresas y a cualquier tipo de organización. Entonces, con el tiempo nos hemos detectado que hay muchos síntomas en las empresas que nos hacen pensar que tienen un problema de salud, algún tipo de enfermedad. Algunas son muy ligeras, algunas son un pequeño raspón, pero algunas de plano necesitan terapia intensiva y desgraciadamente habrá los casos en que nos lleven inclusive a situaciones más graves, ¿no? Síntomas muy sencillos, ¿no? ¿Cómo está tu empresa? ¿Está perdiendo clientes, ganando clientes? ¿Cómo está su participación? ¿Está aumentando su rentabilidad? ¿Qué tan difícil te es pagar las cuentas? Si cada vez se te complica, entonces estás en un proceso degenerativo que tienes que atender. Pero de todo esto, el síntoma que a mí más me preocupa y más me interesa, y es parte del sentido del libro, es la salud integral, ¿no? O sea, ¿tu trabajo te está haciendo feliz o no te está haciendo feliz? Si tu trabajo no te está haciendo feliz, tienes un tema que tienes que hacer. Ahí hay un punto, algo está haciendo ruido, algo no está bien, porque lo creo de corazón profundamente que una de las principales fuentes de satisfacción del ser humano es el trabajo. Entonces, deberíamos de asistir a nuestros centros de reunión y nuestros colaboradores deberían disfrutar mucho lo que están haciendo y si no, tenemos que atenderlo. Eso es lo que dio sentido a Curador de Empresas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tienen las empresas que no están haciendo su función, no solamente en el terreno económico, lo han dicho y señalado varios expositores, sino también en el tema humano, ¿no? La empresa debe ser, además,
una fuente de felicidad para el ser humano. Te potencializa, te reta, te hace ser cada día mejor. ¿Ok? Vamos ahora sí ya a entrar un poco más en materia. ¿De dónde venimos? ¿No? En México en particular estamos regresando de un entorno donde la caída del PIB ha venido durante los últimos meses llevándonos a una sensación de alguna manera de preocupación a muchas veces. Estábamos con esto en enero cuando de repente nos aparece la emergencia. Una emergencia de seguridad sanitaria que nos pone a todos en alerta, que nos mueve de un día para otro, que pone en tela de juicio no solo la salud de la empresa, sino nuestra salud personal. No sabemos qué es, la información es contradictoria, no importa la fuente, no importa el país, todo el mundo como que no hay información suficiente y eso genera incertidumbre. Y no bien hemos acabado de medio entender este tema de la seguridad sanitaria cuando ya estamos enfrentando la siguiente crisis, ¿no? Que es una crisis económica. No solo en México, es una crisis mundial, es una crisis generalizada. Entonces, por supuesto que todo esto nos genera un estrés. No hablaban del 82%, 82% de las personas que van con miedo a las empresas. Este entorno no ayuda. Pero lo que quiero y pretendo, y ojalá logre de aquí al final de esta plática, es desmitificar un poco estos miedos, medirlos y acotarlos, ¿no? Este entorno no hace que nos sintamos bien, eso es definitivo. He compartido el sentimiento entre muchos colegas, amigos, trabajadores, donde hay angustia, irritabilidad, algunos se sienten solos, depresión, tristeza, una serie de sentimientos. Muchos de ellos son negativos, en su mayoría desgraciadamente, pero dos prevalecen y son a los que me quiero enfocar ahora mismo, ¿no? Uno de ellos es la angustia y la otra es el miedo. O sea, y la gente los suele manejar como si fueran sinónimos y yo quisiera hacer las distinciones propicias, ¿no? Porque no es lo mismo, la angustia y el miedo no es lo mismo. ¿Cuándo sientes angustia, no? La angustia y el miedo nacen como mecanismos de protección del ser humano. Es el ser humano el cuerpo es el que te está protegiendo, te está señalando situaciones de amenaza. Te dice, oye, ¿tenemos problema de oído? ¿Estamos teniendo problemas de sonido? Y justo ahorita que acabas de hacer la última pregunta, se te escucha perfecto, pero en algún momento cuando hablabas de angustia no se escuchó miedo. Entonces, yo creo que es importante, a lo mejor te mueves un poquito y el audio Déjame un segundo, permítame. no te alcanza. Pero bueno, pues te lo digo, Luis, porque es muy interesante lo que nos compartes y vale la pena que el audio sea bueno, de buena calidad para todos. Ok, a ver, vamos a ver si... Ahí se escucha bastante bien. Lo importante es a lo mejor el movimiento es el que no alcanza que el micro te corretee por ahí. Me voy a petrificar en esta posición. Sí. Vamos a ver si con esto logramos algo. Sí, es cuando te haces hacia atrás que se pierde un poco el sonido. Bueno, es la parte que hay que pagar en Zoom, ¿no? O sea, yo soy así como hiperkinético y entonces, pero haré esfuerzos para no moverme. Y espero, y te estoy viendo a ti, bueno, échenme aguas o avisos, ¿no? ¿Qué problemas es? Bueno, sigo entonces. En este entorno tan cambiante y tan, pues vamos, inusual o atípico, está claro que estos dos sentimientos negativos florecen, ¿no? La angustia y el miedo. ¿Qué pasa? El miedo, decíamos que son mecanismos que nacen para protegernos, para darnos prudencia, para preservar la vida. Y entonces, cuando no los podemos dimensionar o manejar, se vuelven incapacitantes. Y entonces entramos en inmovilización. ¿Cuál será nuestra función, nuestra labor? Buscar que la angustia, que también es una amenaza, se convierta en miedo, en una amenaza real, una amenaza tangible. O sea, y una vez, la diferencia entre los miedos y las angustias es que los miedos sí son manejables. Los miedos son gestionables. Si estamos entrando a un callejón y en el callejón sabemos que hay perros, tenemos identificado el motivo del miedo a la amenaza. Y podemos hacer muchas cosas, agarrar un palo, forrarnos con un cojín o lo que sea, pero si no sabemos lo que nos espera, nos provoca una sensación de angustia, estrés, que nos vuelve incapacitantes. Entonces, primer paso, tenemos que llegar a identificar cuáles son los miedos y esto nos lleva a nuestro primer tip.
de cómo regresar a esta nueva normalidad, ¿no? Y es partiendo de estos miedos y estas amenazas ya concretas en miedos, generar una lista de amenazas. Hacia afuera, ¿qué es lo que nos está provocando amenazas? ¿Qué es lo que nos está dando miedo? Visualizarlas, identificarlas, y nos vamos a dar cuenta que al escribirlas, dejan de ser tan intimidantes. Dices, oye, pues no son tan graves, y poco a poco, conforme tú planteas opciones de solución a tus miedos, como que se acotan, se hacen pequeñas estas. No desaparecen, pero al menos tienes planteamientos de solución para ellas. ¿Ok? Ese vendría siendo un tip número 1. Y pasamos de inmediato al tip número 2, ¿no? Es muy importante hacer equipo. Los equipos de trabajo nacen como respuesta a objetivos ambiciosos. La premisa principal para que se forme un equipo de trabajo es que es algo que se tiene que lograr y que no puede ser logrado por uno solo. Tiene que formarse un grupo de talentos, combinarse de una forma armónica que permitan lograr el resultado. Se confunde mucho y es probable que algunas empresas estén trabajando con grupos de trabajo y es una enorme diferencia. La diferencia de un equipo es que es un grupo de personas con roles definidos para alcanzar un fin común. ¿Y qué diferencia le hace contra el grupo? En que si uno no hace su papel, o otra persona se encarga de esto, o el resultado no se alcanza. Y entonces hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dices, en la época prehistórica, cuando el mamut, había que cazarse un mamut, pues era esto, tenían que trabajar una serie de personas armónicamente, cada una con un rol que le permitiera atrapar al mamut, ¿no? Si uno de ellos fallaba, alguien podía morir en el proceso. Y a diferencia de eso, un trabajo en grupo, pues si tenemos un árbol de manzanas lleno de manzanas, todos podemos atacar el árbol, aunque todos tengamos el objetivo común o compartido de tener manzanas, lo que yo haga no afecta al otro ni hace que cumpla su trabajo o no lo cumpla. Entonces, sí es importante que tengamos un equipo. La primera línea de nuestro cuerpo directivo es importante que nos ayude. No estamos solos, no nos sintamos solos. Las implicaciones que tiene una empresa son muy grandes, son 360 grados. A todos les interesa que nos vaya bien. Vamos a juntarnos, vamos a escucharlos, vamos a hacer que esto provoque resultados que valgan la pena. Tener el equipo con la gente interna que tenemos es muy bueno, es muy positivo, pero no es suficiente. Tenemos que robustecer nuestro equipo. El equipo es la parte neurálgica de la empresa, es la que dirige, es el cerebro. ¿Cómo se robustece? Busquen ayuda de profesionales, que se acerquen sólidos. Aquí mismo, y esto es comercial, tenemos a 20 expertos en distintas áreas que nos pueden apoyar para el desarrollo de este equipo que va a ser el órgano rector de nuestra empresa, el que nos va a guiar hacia donde tenemos que estar. Habemos 20, hay muchos más, puede ser un amigo exitoso, un pariente, empresarios, alguien que te pueda ayudar y dar consejo, que te ayude en el proceso. Es necesario que el equipo sea sólido, que sea profesional, multidisciplinario. Tienes que de alguna manera apoyarte, sobre todo en las áreas en las que te consideras débil. Es ahí donde más ayuda vas a necesitar. Y dice un viejo refrán, ¿no? Si quieres volar con águila, amigo, tienes que estar rodeado de él. Es muy importante que hagamos eso. Aquí lo básico es lo básico y no nos podemos dar la vuelta. Y sé que muchos van a decir, oye, ya lo he oído muchas veces y tengo 50 años sin haberle escrito y sigo vivo. Sí, sí sigues vivo, pero no es suficiente. Tienes que mojarte, tienes que comprometerte, tienes que decir a la gente quién eres, cuál es tu misión, por qué estás aquí. Y tienes que visualizar hacia dónde vas, tienes que tener una visión. No es posible llegar a un sitio si no tienes una visión, si no la has vislumbrado antes. Entonces tienes que tener identificado hacia dónde vas. Y tienes que decir a la gente cuáles son tus valores. O sea, de estas rayas yo no paso. Puedo lograr todo lo que estoy procurando lograr, pero dentro de esta parte. Esto da mucha confianza hacia el exterior, pero también hacia el interior. Hace congruente, consistente la empresa. Y nos va a ayudar en momentos difíciles a discriminar de una forma o de otra sobre algunos proyectos que pueden ser importantes o no para la empresa. Nos hace muy fácil la historia porque regresamos a lo que es nuestra base. Estamos en una oportunidad enorme. Ahorita que estamos en un impasse, en una detención de 80 días, es un momento súper oportuno para reflexionar en estos temas. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es lo que respetamos?
Ese sería nuestro tip número 4. Vamos al 5, y este es el tip de la humildad. Yo sé que nosotros consideramos humildad como tener un coche pequeño, comer en lugares sencillos, vestir sencillo. No, humildad, la verdadera humildad en todas sus dimensiones es cuando haces el acto de contribución y reflexionas sobre ti mismo y en este caso sobre tu empresa. ¿Tu empresa en qué es fuerte? ¿Y tu empresa en qué es débil? Es muy difícil reconocer en qué somos débiles, nos cuesta mucho trabajo. Sentimos que esto nos hace vulnerables, pero la verdad es que cuando tú identificas cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus debilidades, de alguna manera te señala qué batallas tienes que pelear, cuáles batallas tienes que pelear y cuáles son las batallas que vas a ganar. La humildad es una de las principales virtudes que nos permiten dimensionar nuestros alcances y guiar nuestro actuar en esos sentidos que nos van a hacer mucho mejor. Entonces, sí, hay que hacer un esfuerzo hacia el interior de nuestra empresa. Ahora, recuerden que todo esto no lo están haciendo ustedes solos. Esto lo están haciendo ustedes también con todos sus colaboradores, con este equipo que estamos hablando, que hemos definido al principio. Y entonces se hace muy padre, porque es un ejercicio donde todos compran el proyecto, ¿no? Entonces, lo que no ve uno, lo ve el otro. Y entonces, cuando tú recapacitas sobre los puntos donde eres débil, tienes dos opciones. Una, te apoyas con alguien, o dos, busca la manera de fortalecerte hacia el interior. ¿Qué tienes que hacer internamente? ¿Cómo te capacitas? ¿Contratas talento? ¿O de qué manera fortaleces esa parte? O simplemente inclusive abandonas ese campo de batalla. A lo mejor no tiene sentido para ti estarlo trabajando. ¿Ok? Pasamos entonces al tip número 6. Es en relación a la generación de oportunidades. Entonces, miren, toda crisis, perdón, me hace mucho calor aquí, toda crisis, por su propia naturaleza, genera oportunidades. O sea, cuando hay crisis hay movimientos, algo está pasando, ¿no? Y entonces hay reacomodo de fuerzas, reacomodo de posiciones, surgen nuevos actores en el campo, algunos desaparecen, es lo que se llama el río revuelto. Pero lo que también es real es que en este reacomodo surgen oportunidades por sí mismas. Son oportunidades donde dice, oye, si bien es cierto que alguien a lo mejor quiere tu rebanada de pastel, pues también es cierto que tú puedes tomar su rebanada de pastel. Entonces, el pastel será para el que dé el mejor servicio. En la medida en que tú funciones mejor, en la medida que tú satisfagas mejor las necesidades de los clientes, en que leas más, de mejor forma sus necesidades, en esa medida tendrás mejores oportunidades. Y esa rebanada de pastel que tú estás defendiendo y que tienen miedo que te estén quitando, a lo mejor se convierte en el pastel completo que te puedes quedar. Pero tienes que estar detectando eso. Pero ¿saben qué? Esto es cierto, es correcto, las oportunidades nacen de las crisis, pero en este caso particular se está dando una coyuntura muy importante para México. En el último editorial que hicimos de Cultura de Cambio, platiqué un poco de esto, ¿no? Decir, oye, hay pesimismo, hay sensaciones negativas en el ambiente, pero lo real también es que hay oportunidad. Déjenme contarles de 3 puntos que la gente minimiza o que no le ha dado el peso que yo creo que debe de tener y que juntas se puede dar, así como dicen, la tormenta perfecta, pues también se puede dar la oportunidad perfecta. No solo hay círculos viciosos, también hay círculos virtuosos. 3 eventos que están sucediendo. El primero, muy sencillo. México viene de muchos meses bajando sus productos, su Producto Interno Bruto, y eso provoca natural fuerzas que buscan lo contrario. Estamos todos trabajando, todos de manera unánime, gobierno, empresarios, trabajadores, por revertir esa tendencia que ya nos era natural. Ya se nos estaba viniendo y el barco lo tenemos que enderezar y cada quien creo que estaba haciendo lo suyo. Entonces sí tenemos un movimiento, una moral en todo el país que nos impulsa a revertir eso y a mejorar. Por otro lado, un segundo factor que creo que está generando o va a generar una oportunidad muy importante para México, y aquí no solo para México, sino sobre todo para todo lo que es América Latina, sí particularmente para México por su posición con respecto a Estados Unidos, es la guerra esta que se está dando entre China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos empezó como una guerra comercial donde los primeros balazos eran aranceles de un lado, aranceles del otro, fue escalando y empezó a haber un ataque directo sobre el control del petróleo y hoy por hoy se está disputando a ver qué moneda
es la que rige el intercambio comercial a nivel internacional, ¿no? Esto no va a ser fácil, esto no va a ser sencillo y no va a quedar en bravuconadas. En verdad, yo calculo que Estados Unidos hará esfuerzos importantes por consolidar su bloque norteamericano o americano completo para de alguna manera enfrentar de alguna forma lo que podría ser la amenaza china. Y entonces esto nos abre enormes oportunidades a México y a toda Latinoamérica en el sentido de que habrá un esfuerzo importante de sustitución de importaciones. Entonces, hay un mercado enorme ahí que creo que se va a abrir tanto para sustitución de importaciones en México como para sustitución de importaciones en Estados Unidos, que nos abren espacio para la exportación. Entonces, el mercado creo que va a crecer y con este escenario, y no importa que tú no estés directamente en el comercio internacional, ¿no? Pero si tú eres una persona que eres proveedor de la planta de la Ford en Hermosillo, bueno, eres indirecto beneficiado por la derrama natural que este incremento de negocio baja. Luego hay un tercer punto que a mí me interesa mucho y creo que es natural. Le llamo homeostasis humana. La homeostasis es aquella tendencia que tiene el cuerpo para recuperar su estado natural cuando el entorno lo afecta. ¿Qué quiere pasar con esto, señores? Se habla mucho de que en esta crisis la clase media va a estar afectada y algunos van a desaparecer. Lo cierto es que el humano está dispuesto a hacer esfuerzos extraordinarios por recuperar el estatus que ya había alcanzado. Si tú tuviste coche, no es fácil que dejes de tener coche. Y harás un esfuerzo extraordinario por volver a tener el coche que tenías y si puedes, lo puedes mejorar. No somos gente que vaya a entregar el equipo. Vamos a hacer esfuerzos extraordinarios. Y esto es el motivo para, de alguna forma, sacar, dicen que fuerzas de flaqueza, ser creativos, impulsar negocios, crecimientos que nos van a permitir eso. Todo este grupo de reacciones, la crisis sola y estos tres factores, van a generar un entorno que ya algunos llaman el rebote, la V, o de alguna forma, ¿no? Yo sí creo que va a suceder, y lo importante es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Estamos preparados para recibirla? ¿Estamos preparados para tomar y capitalizar esa oportunidad? Hoy se ve feo, pero sí hay luz al final del túnel. Entonces, ya debemos estar tomando medidas porque, primero Dios y con un poquito de buena suerte, es el escenario que yo personal, y es una opinión, bueno, ¿ok? Eso fue el 6. El séptimo es, haz tu plan. Ya tenemos el escenario planteado, ya sabemos qué pasa exteriormente, qué amenazas tenemos que combatir, qué oportunidades tenemos que capitalizar, conocemos hacia el interior nuestras herramientas, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades. Pues todo lo que hay que hacer es sentarse con todo este enorme equipo multidisciplinario y profesional del que hemos platicado y armar entonces ahora sí un plan. Un plan que nos permita pues, atacar precisamente ese mercado, lograr los objetivos que nos hemos planteado, buscar la manera de que la empresa tenga el futuro que nos estamos deseando. Esto es la parte más difícil. Ya cuando ya dices, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo priorizo? ¿Cuáles son las que más me interesa sacar adelante? Si tú logras sacar un plan de veras, el resto del camino es cuesta abajo. ¿Por qué? Porque el resto del camino, todo lo que tienes que hacer es hacer lo que dijiste que tenías que hacer. Entonces, hay que sentarse, hay que tomarlo con seriedad, ¿no? Nos cuesta mucho poner la cereza en el pastel. Y esto nos lleva al tip número 8. Sí tenemos que cerrar el ciclo, tenemos que cerrar esto. Esto de lo que hemos hablado es un plan estratégico. No se trata de inventar, dicen los gringos, no es ciencia de cohetes, no es rocket science. Es simplemente hemos hecho un plan estratégico donde hemos visto hacia el exterior oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades al interior y hemos dado el marco de referencia en el que nos tenemos que mover. Es lo que tenemos, pero no sirve de nada si no lo documentamos. Si no somos capaces de ponernos en un solo documento único, que sea leíble, compartible por toda la organización, no va a servir. O sea, hay quien dice que lo que no se escribió jamás sucedió. No debemos permitir que eso nos pase. Esta es la Biblia de acción. Hay muchísimo trabajo con este documento, hay que seguirlo. Es un documento que tenemos que tener, es vivo y es el plan de acción que tiene que tener una empresa. Es algo que sistemáticamente tenemos que hacer. La implementación del plan debe incluir no solamente el qué hacer está claramente definido en el plan,
pero lo que no está típicamente es el quién lo va a hacer. Y es ahí donde fallan las cosas. Cuando una empresa se deja de visualizar como un sistema y se aísla tanto que se pierde la médula. Déjeme darles un ejemplo. Un niño cuando se enferma, si tú lo ves como un ente aislado y lo divides de manera artificial, notarás que por un lado el niño tiene mente, cuerpo y alma, ¿no? Es una división arbitraria que generalmente está aceptada. Entonces tú simplistamente vas al doctor, le das la pastilla y crees que con esto se va a curar. No, con esto no se va a curar. Lo que realmente hace que se cure el niño es cuando lo tratas como lo que es una persona, con mente, cuerpo y alma. Entonces, ¿qué haces? Te acercas al niño y sí, por supuesto, le das la pastilla y en este momento estás atacando el problema que el niño tiene en cuanto al cuerpo. Pero también te sientas con él y también le dices, oye, mijo, mi amor, lo que te está pasando es que te entró un bicho en la pancita y esto hace que te duela y que tengas sueños y que dé calentura. Y en ese momento le estás explicando lo que tienes, estás atacando la parte de la mente. Y finalmente en un abrazo y una, ¿sabes qué? Y voy a estar junto a ti, sabes que te adoro y te voy a cuidar hasta que salgas de esta crisis porque es un problema de los dos. Y en ese momento estás con el alma del niño. Cuando tú atacas estos tres, no hay enfermedad que se resista. El niño sale de ahí. Pasa lo mismo en las empresas. En las empresas no basta traer al experto en inventarios para que solucione el problema de inventarios. Tienes que integrar al equipo, tienes que decir quién es el que va a resolver el problema de inventarios, tiene que ser parte de la solución. Es como una hélice del DNA. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Está íntimamente relacionado con el quién lo va a hacer. Si tú de alguna manera armónicamente haces que estos dos trabajen juntos, no hay empresa ni problema que se resista. Uno solo por sí mismo típicamente no es suficiente. Pasamos al tip número 9, me estoy apurando porque los minutos son. Hay que entender una cosa que a mí me tiene sorprendido. Estamos súper asustados por la nueva normalidad y estamos todos atendiendo esto como si de veras fuera una nueva normalidad. Déjenme contarles que la nueva normalidad no es otra cosa más que una nueva normalidad más. Diario vivimos nuevas normalidades. Por favor, aquí que alguien diga si no fue una nueva normalidad cuando aparecieron las computadoras. No cambió todo, dejó de ser normal. ¿Qué pasa cuando aparecieron los smartphones? Todo también cambió, todo dejó de ser normal, todo cambió su forma de ser. Los que estamos en los FSDIs famosos nos cambiaron también nuestra historia contable. Todo cambia. En una empresa, el que se vaya un directivo cambia la empresa completamente y tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad. Lo normal es que todo es nuevo todos los días. Diario hay agentes que nos hacen cambiar. Diario aparece un nuevo competidor, un nuevo producto que nos puede sacar del mercado o un nuevo cliente que puede aparecer. Tenemos que aprender a vivir que lo normal, lo realmente normal es que todo cambia y todo cambia muy constante. ¿Por qué nos afectó tanto? Bueno, porque fue muy de golpe, fue muy rápido y fue prácticamente universal, afectó a todo el planeta. Pero siempre tenemos que seguir estando preparados para esto que entendemos y que conocemos como la nueva normalidad. Va a cambiar y a lo mejor esta cambia mucho más rápido de lo que nos podemos esperar. Ojalá. ¿Qué buena noticia tenemos en esto, además de lo que hemos platicado? Bueno, que la metodología es la misma, no cambia. Hacer un plan estratégico lo tienes que hacer y siempre que tengas un agente, un cambio suficientemente grande, tendrás que replanteártelo todo nuevamente desde el principio. Decir, a ver, oye, ahora esto, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo dentro de este esquema que estamos trabajando podemos sacarle más provecho al asunto? La metodología no cambia y la verdad es que no va a cambiar. Habrá nuevos libros, nuevas técnicas, se puede entrar, pero en el momento que tú logras hacer de tu forma de trabajo un sistema para evaluar constantemente y replantearte el negocio con cada variable que aparezca, tu fortaleza se vuelve enorme. Las empresas grandes lo hacen todos los días, lo hacen de manera permanente. Y habrá quien diga, lo hacen porque son empresas grandes. Yo les diría de verdad, mi experiencia es muy clara. Son empresas grandes porque de manera permanente se replantean y revisan su posición, su rumbo y los alcances que sus planes están teniendo. No hay una sola razón por la que ustedes, así sea una empresa de 2 personas, no lo hagan con una frecuencia sistemática, una periodicidad, ¿no? Les llaman los rolling forecast, hay quien lo hace cada 3 meses, pero pretender manejar una empresa y lograr resultados de primer mundo cuando no se hace planeación es de veras una ingenuidad. Tenemos que hacerlo. Y esto me lleva al plan número 2, al tip número 2. No me complacería mucho verlos sobrevivir ni verlos defenderse en esta crisis.
de un entorno que nos está de alguna forma agrediendo. Lo real es que no se trata de eso. Yo creo que tenemos todo para arremeter. Tenemos todo para ir por esa rebanada del pastel que tenemos y por las que vienen además. Tenemos todo para que hacer de México el lugar que le corresponde. Estamos geopolíticamente en un lugar perfecto, con el mercado más grande del mundo al norte y en medio de dos grandes mercados que son el europeo y el asiático. Tenemos una población de 120 millones de habitantes y les puedo contar 10,000 maravillas que todos sabemos. No estamos para defendernos y no estamos para... Estamos para tomar todo el pastel, estamos para arremeter. Yo veo esas películas medievales y lo que quisiera es que saliera en cada uno de nosotros el guerrero. Ese guerrero medieval está en la primera línea, está esperando una señal para ir a arremeter y tomar y conquistar. Eso es lo que somos nosotros. Dijo Hermann Hesse, señores, cuando se comprometen todos los esfuerzos, el único resultado posible es el éxito. Yo a todos ustedes, de todo corazón, les deseo muchísimo éxito. Cuentan con todos nosotros, conmigo en lo particular, para ser parte de ese éxito. Señores, arremetan, no permitan, no se defiendan. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y me tiene a sus órdenes. Si hay dudas o cualquier cosa, pues creo que ya... Me pasé 2 minutos, procuré ser muy decente. Luis. Bueno, si hay dudas, si alguien quiere comentar algo, te da sus órdenes. Gracias.